Volvemos a esta casa, no es hotel, estamos hablando de la crisis del Tribunal Supremo Electoral. José Luis, en la Constitución se habla de 4 órganos. La intencionalidad de poner como órgano, de cambiar de corte a órgano, era de alguna manera garantizar la independencia constitucional y volver así al tribunal una suerte de un cuarto poder, no una suerte, un cuarto poder. Sí. Desde tu perspectiva, tú que has estado en la corte y ahora mismo estás haciendo, creo que la tesis doctoral alrededor de temas electorales, ¿tú crees que ha alcanzado a volverse un cuarto poder? No, hace un momento decía que lamentablemente hemos perdido hasta ahora esa gran oportunidad. Yo creo que ha sido fundamental el salto constitucional de convertir una que era un órgano autónomo a un cuarto órgano del poder público. ¿Cuál es la razón de concebir al órgano electoral como un órgano del poder público en igualdad de jerarquía que los otros poderes? Una es esta relación de autonomía e independencia respecto a los otros órganos, pero la fundamental es que tenía a su cargo nada menos que la garantía del ejercicio de las diferentes formas de democracia reconocidas en la Constitución. Creo que lo fundamental tiene que ver con eso, por eso es además órgano electoral plurinacional, porque no, a diferencia del pasado, no solo administra elecciones, bien, mal, con mucha legitimidad, poca legitimidad, sino también tiene que garantizar el ejercicio de la democracia directa y participativa con todos sus mecanismos, pero también tiene que garantizar el ejercicio, que es la gran innovación, de la democracia comunitaria. Y en la medida en que garantice estas 3 formas de democracia, podremos avanzar hasta ese horizonte normativo que nos hemos trazado como país, que es la democracia intercultural. Ese es el tamaño de la responsabilidad de este órgano del poder público, que no lo podía ser solo un órgano que administre elecciones, tenía que ser un órgano, un cuarto poder del Estado, que de igual a igual con los otros órganos pueda garantizar el ejercicio de la democracia intercultural. Lamentablemente hasta ahora no tenemos ni órgano ni plurinacional. ¿Por qué crees que no ha podido suceder? Yo creo que es muy claro para todos que quienes tenían la responsabilidad de llevar adelante esta transición de la que hablaba Adolfo, de un organismo autónomo a un órgano del poder público, no han dado la talla, no han logrado asentar esto que en términos de diseño institucional, para mi gusto, es de lo más avanzado que tenemos en la región, tanto en la ley del órgano electoral como en la ley del régimen electoral, a reserva de algunos artículos que hay que discutirlos, pero yo creo que en términos de diferentes formas de democracia tenemos una norma muy avanzada, con muchas innovaciones, con muchas garantías, algunos problemas, pero yo creo que no han tenido la legitimidad y la eficacia suficientes como para llevar adelante esto que es una gran reforma institucional en el país. Jimena, una de las grandes críticas que han hecho ustedes ha sido el tema de digamos que una suerte de, cuando hubo la modificación de las circunscripciones, una suerte de menor representación de las ciudades frente a una mejor o mayor representación del campo. ¿Tienen alguna propuesta para hacer una enmienda legislativa? No, para eso todavía no. La verdad es que no la hemos preparado, pero ese es uno de los temas. Quiero volver al punto que trataba. ¿Cómo vas a hablar de un órgano independiente? Se supone que la democracia es separación y equilibrio de poderes, y el presidente va a nombrar delegados ante otro órgano. El presidente nombra un delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, pero también ante las departamentales. Y de ahí parte el hecho de que no estás respetando al órgano en equilibrio, porque imagínate tú si el presidente va a nombrar también un juez en el Tribunal Supremo, un magistrado, ¿no es cierto? Es decir, de ahí, del diseño institucional, ya empieza a haber problemas. Pero ya había el anterior Código Electoral. Claro, pero se supone que no era órgano, era corte, ¿no es cierto? Tú lo acabas de decir, era una corte, no era un órgano, entonces no te contradigas. Era una corte, entonces nombraba. Era autónomo, era una parte, pero ahora que se supone que es un órgano independiente, que tiene la misma jerarquía, pues no debería haber los delegados. Pero además, ahora, esto si yo me me permites, el Jimena, tema de las circunscripciones es un tema que se ha forzado evidentemente para la elección 2014, pero el problema de fondo está en el diseño desde el inicio, desde que hay circunscripciones uninominales, y este es un tema que venimos arrastrando y que debería corregirse para lograr una representación proporcional, sobre todo de la población urbana. Esto se repite además, Susana, en las asambleas departamentales, en todas, incluyendo en los estatutos que han aprobado en la llamada media luna. Es decir, hay un diseño institucional
que privilegia la representación del área rural, que hay que rediseñar estructuralmente y que eso pasa por modificar la ley Andrés Ibáñez también, ¿no? Entonces estamos hablando, como decía José Luis, de un conjunto de leyes. El otro tema técnico que me parece que es importante mencionar vinculado al padrón, se ha hablado mucho de que es biométrico, se ha hablado de que no se entregue el padrón que es biométrico por la seguridad de los datos. Sin embargo, cuando se diseñó el padrón 2009, no había una central que recoja la información de los monitores donde poníamos las huellas. Había un grupo de empleados del órgano electoral que iban con unos USB, chupaban la información, quemaban CDs y luego los entregaban en el órgano electoral sin ninguna seguridad. Se perdieron varias maquinitas con los datos de los ciudadanos. Y a estas alturas se han perdido máquinas, no sé si recuerdas que hubo un incendio, un robo en un lugar, con datos de los ciudadanos. Y actualmente... Estás mintiendo, Jimena. No, se ha denunciado. Máquinas que no tenían datos, o sea... Bueno, no importa, sin datos dices, probablemente. El tema de fondo es que vamos a votar y no hay una máquina ni que te reconozca la cara para ver y ubicar si estás habilitado o no, o una máquina que reconozca tu huella para que te pueda habilitar. Se sigue haciendo todo de manera manual. Entonces, ¿dónde está la biometría del padrón? ¿No? Son temas de fondo que nunca los aclara el órgano electoral. Se supone que un padrón biométrico no solamente tendrías que inscribirte con huellas, tendrías que votar así también. Tendría que reconocerte a través de la biometría algún aparato para que digas, sí, está habilitado, vote, y no solo que aparezcas en unas actas, ¿no? Entonces, no se aplica la pregunta de si compraron los softwares, cuándo los compraron, si están habilitados o no, es una pregunta que nunca responden. Uno se pregunta si no ha sido todo un show la biometría para seguir manejando un padrón manual. ¿Por qué no se aclaran esas cosas? Es nada más transparencia. Él decía, Adolfo decía, es un tema de ineficiencia. Yo creo que también es de transparencia. Probablemente no reclamaríamos tanto si hubiera transparencia. No se publicaban los resultados a nivel de mesa por años, ¿sí? Por mucho tiempo. Adolfo, tengo varios temas pendientes contigo. El tema de los candados. Entonces, sí, hablemos que los candados de la Constitución, o con la anterior pregunta que nos habíamos hecho en el anterior bloque, que ya pasó mucho, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué se eligió a estos ciudadanos si es que la Constitución ya resguarda cierto tipo de cosas? Segundo, el tema de la representación. Tú eras legislador el momento que hicieron esa ley, donde la oposición y algunos analistas indicaban que había una sobrerepresentación del campo, donde el MAS tiene evidentemente una fuerza electoral no comparable a la que tuviera cualquier fuerza de oposición. Incluso se ha ejemplificado el tema de Félix Pazzi, que ha sacado más del 50% en la votación, y sin embargo en la asamblea tiene ni siquiera el 30%. Entonces, ¿cómo se puede dar una explicación a esto? Punto por punto. Punto por punto. Y para comenzar, la Constitución. Estimada Jimena, varias de las cosas que tú dices son falsas. Desde el invento que por qué el presidente tiene que designar un miembro en el Tribunal Supremo Electoral, no es un asunto de la ley. No, está en el artículo 206 diseño, pues, de la Constitución Política del Estado. Y la Constitución es el mismo diseño. Permíteme, pues, yo no te he interrumpido, cuando lo estaba por hacer me has reñido muy de mala gana. Entonces, ¿sí? Gracias. Está en la Constitución, pero además está en muchos diseños electorales a nivel mundial y con mucha eficiencia. Si es que se apunta a reformar la Constitución Política del Estado por la designación de vocales, entonces habrá que evaluar aquello. Segundo elemento, es necesario ajustar el reglamento para la selección vía méritos y capacidad que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional para, evidentemente, contar con vocales, mujeres y hombres que sean idóneos para que cumplan su responsabilidad. Pero no solamente se trata de la designación de los vocales, se trata de cumplir, yo decía, con una transición.
Yo estoy de acuerdo en que ahora el órgano electoral todavía no es tan órgano, pero esto no se debe necesariamente al diseño institucional en el sentido estricto, sino a este proceso de transición de las viejas cortes, la vieja institucionalidad estatal, que todavía necesita ajustes institucionales. Y es por eso, ahí, estimada Jimena, que hay que distinguir entre los problemas en la aplicación, por ejemplo, del padrón biométrico de la administración electoral. Cualquier ciudadano se puede dar cuenta de la diferencia de lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora en el momento de la votación. Hay muchas cosas de las que se han dicho que no son ciertas, pero además hay un otro elemento que debemos tomar en cuenta antes de entrar a la distribución de los escaños. Si es un asunto integral el que tenemos que encarar, no es por tirar a la basura la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral, no pasa por eso. Son dos leyes que han sido evaluadas en varios escenarios de manera internacional como leyes extremadamente positivas que además tienen el plus de la democracia intercultural. El déficit no está en esas leyes. El déficit, como decía José Luis, está en la falta, por ejemplo, de la ley de consulta previa. Está en los propios estatutos que todavía no han permitido generar la normativa de desarrollo de las autonomías sobre el tema electoral. Está un conjunto de asuntos en mesa de la administración del registro cívico. Está también, no solamente, yo diría, José Luis, el aceptar lo de la democracia comunitaria y participativa, sino también incentivarla. Y para eso, para promover, porque es una atribución específica del órgano electoral, para promover estas formas de democracia es necesario fortalecer el CIFDE para fortalecer la democracia. Algo que está en la norma, pero que todavía no tiene su desarrollo. Y hay un conjunto de otros elementos normativos que van a acompañar a la solución integral, pero no pasa la solución por decir, bueno, ahora estas leyes del régimen electoral y del órgano no sirven. Y ahí es donde entro a lo de los escaños. Lo que existe en Bolivia es parte de una experiencia histórica, pero también de una comparación internacional. Lo mejor es tener un equilibrio entre el sistema de conversión de votos en escaños proporcional con el otro sistema que es territorial y que define lo de los plurinominales. Sistema de mayorías y sistema proporcional. Pero además esto se lo puede ver en un orden muy específico. En nuestro caso, lo de los pluris y lo de los unis. Si es que todo lo distribuimos de manera proporcional, Pando tendría escasamente un escaño. Un escaño. Y con los anteriores datos censales no tendría absolutamente nada. Lo poblacional tiene que ver con la fórmula del sistema proporcional. Es más, si solamente contemplamos lo poblacional, entonces concentraríamos la representación en 3 grandes departamentos, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y los otros 6 departamentos quedarían subrepresentados. Lo mismo sucede al interior de los departamentos, como el 65% de la población se concentra en los ejes metropolitanos, por tanto, si dejamos de lado a las provincias, estaríamos nada más concentrando la representación en los ejes metropolitanos. Es complicado el asunto y para eso está el equilibrio entre la representación territorial y la representación poblacional. ¿Qué pasa con la representación indígena? ¿No existe una sobrerepresentación indígena? Uno recuerda cuando Evo Morales entró al gobierno, lo primero que hace es decir, aquí se va el Viceministerio de Asuntos Indígenas porque los indígenas hoy hemos entrado al poder. Bajo esta lógica, ¿por qué se mantendría esta representación indígena? Estamos de acuerdo entonces, de lo que se trata no es de criticar la representación territorial o la poblacional, sino encontrar un equilibrio
que nos permita una justa representación. Ligo la respuesta de lo que menciona sobre el presidente Evo Morales con aquello que decías sobre Félix Pazzi, que saca un porcentaje de votación y luego tiene una representación minoritaria en la asamblea departamental. Lo que pasa es que son dos diseños distintos. Una cosa es elegir a la autoridad ejecutiva y otra es elegir al órgano legislativo donde tienes allí la distribución de escaños. En el caso de La Paz, como en muchos otros departamentos, lo que se ha hecho es encontrar este equilibrio. Tienes la representación por provincia y la misma cantidad de la representación por provincia tienes por población. Entonces ahí tienes un equilibrio que nos permite hablar de una representación justa. Entonces no es lo mismo votar para asambleísta departamental que votar para gobernador. La distribución no es la misma. En todo caso, habrá que decir también lo siguiente. Esto ha sido recogido de las propuestas de los estatutos, incluso en el caso de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Y se ha respetado lo que decían los anteproyectos de los estatutos y eso se ha incorporado en la ley del régimen electoral. De lo existente en su momento. ¿Sí? Y en esos diseños también hay una representación provincial, territorial, es más, en el caso de Tarija, seccional, sí. Y en el caso del Beni, a partir de corregidores. No solamente representación por provincia, sino representación por municipio y representación... entonces, no metamos todo en el mismo saco. Ahora, ¿por qué Evo Morales dice lo que mencionas y no se aplica en este caso? Porque una cosa es eliminar o no el Viceministerio de Asuntos Indígenas y otra la política de acción afirmativa. Personalmente creo que las 7 circunscripciones indígenas no son suficientes y eso es algo que habrá que modificar en la ley del régimen electoral, porque si no, más bien de otra manera tendríamos subrepresentación en un Estado que se pretende plurinacional. Todos los que hablan de sobrerepresentación indígena, en el fondo lo que están haciendo es ir en contra de un diseño donde no solamente se juega lo de la política de acción afirmativa, sino también la representación justa. Le aclararé un par de temas. Sí, te he visto mover la cabeza casi toda la mitad de las intervenciones. Indígena y rural. No sé si lo sabías, pero yo estoy hablando de la sobrerepresentación rural. Y para el caso concreto de La Paz de Pazzi que ponías de ejemplo. Pazzi tiene 673,000 votos al gobernador, pero en asambleístas por población, Solvo tiene 436,000. En asambleístas por territorio, 389,000. Con 389,000, Solvo saca 2 territoriales. Uno en La Paz, perdón, con 389,800, una cosa así, saca 2. Con 387,000, 1 en provincia Murillo, 387,000, 1, y con 1,000 y fracción es otro en Bautista Saavedra. El MAS, con 122,000 votos, daremos la cifra precisa para que no crea Adolfo que me la puedo inventar, con 122,000, no quiere bajar más la foto, 866 parece ser, tiene 17 asambleístas territoriales. ¿No? ¿Por qué? Porque 72,5% de la población está en la provincia Murillo, 27,5% en el resto. Entonces, Murillo tiene 1 para el 72% y el resto de provincias tienen 19 para el 27%. Eso debía equilibrarse, como tú dices, en los asambleístas por población. ¿Qué han hecho? En la ley Andrés Imballes hay 20 por territorio y 20 por población. Y ninguna, no pues, mira en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, son 36 por territorio y 130 por población. Entonces, donde hay más población, le pones 29.
130 por población en la ¿Cuántas Cámara de circunscripciones Diputados. uninominales? Son 70. Son 70. 70 Pero más tú tienes 36, mil 120, disculpas, 100, 70 más déjame 36. terminar. Son Es cuestión de 130 sumar, que se estimada distribuyen Jimena. o uninominales o plurinominales, pero son por población. Por eso La Paz tiene 29 diputaciones, no importa si unis o pluris, Santa Cruz 28 y Pando 5, porque ahí se equilibra. La Cámara de Poblacional es la Cámara de Diputados, unis o pluris son por población y la Cámara Territorial es el Senado. Por eso es exactamente igual, 4 por departamento. En diputados tienes 29 diputados para La Paz, 5 para Pando. Depende de la cantidad de población. Entonces, ¿qué es lo que debió haber pasado en las asambleas departamentales? Si tú tenías 20 y 20, tenías que distribuir 14 para la provincia de Murillo y 6 para tal. Es decir, debía haber una distribución poblacional que compense el otro, que está bien, que todos tienen que tener igual representación en la Cámara Territorial dentro de la asamblea. ¿Qué ha producido esto? El MAS con 8% de los votos tiene 17 escaños, territoriales estoy hablando, y Solvo con más del 30% tiene 2. Entonces, eso no es equilibrio y eso debe resolverse tanto a nivel de Asamblea Plurinacional, el diseño de las circunscripciones, como en las asambleas departamentales. Esto genera graves distorsiones. Por ejemplo, ¿qué pasa en La Paz con esta distribución? Tú tienes 17, en realidad 19 que son fuera de provincia Murillo, donde viven 7 de cada 10 paceños al menos, más los 5 indígenas que son rurales, que es otro criterio de discriminación, porque solamente los indígenas del área rural pueden elegir representantes, los indígenas del área urbana no. Y sabemos que en lugares como en La Paz, la mayoría de la población es indígena. Pero es Sin para embargo, minorías los poblacionales, urbanos, pues, no es para mayorías. pero no Es un eligen criterio muy claro. las minorías, eligen todos. No me digas que a los indígenas los eligen las propias minorías. Pero el asunto es un criterio que de inclusión de rurales minorías. más, como si no hubiera minorías también en las ciudades, es solamente Pero rural. son, pues, no, La idea de que el son indígena mayorías. debe vivir solo en el área rural. ¿Por qué no se elige un representante indígena aymara o quechua? Porque son mayorías, no necesitan una discriminación positiva. No. En el Alto, Pero eligen- en pero son Viacha, mayorías, aquí pero son mayorías. Tú dime, ¿cuántos de los mocetenes, los lecos, los tacanas viven también en ciudades? Sin embargo, en ciudades no pueden votar, solamente los que están en el área rural. Entonces, vayamos a completar la idea de que tú tienes 19 rurales de las demás provincias, más 5 que son los especiales indígenas, y dentro de la lista de población hay varios que vienen también de las 19 provincias. Resumen, en la anterior Asamblea Legislativa Departamental de La Paz tenías 9 representando al 72% de la población, que es el 20%, y tenías 36 representando al resto de la población, que es 27%. Entonces, esas distorsiones son graves. ¿Cómo está ahora? Son 13 de provincia Murillo de los 45. El 31% apenas representa al 72% que vive en Murillo. ¿Eso debiera corregirse o no? José Luis, problema técnico, evidentemente. ¿Cómo se resuelve este tema? ¿Hay que resolverlo desde tu perspectiva? Sí, hablábamos de una reforma integral de la normativa, de una recomposición de la institucionalidad electoral y de las autoridades electorales. Hay dos temas que ha mencionado Jimena que me parecen importantes. Uno, efectivamente, es el tema del padrón. No me queda duda que el número uno en relación al padrón es hacer una auditoría integral para verificar la consistencia del padrón, pero hacerla con un criterio técnico y no con medias mentiras o falsedades, porque si no, sí es internacional mejor, pero hacerlo con criterio técnico para verificar la consistencia de ese padrón y más allá de la batalla política en torno a que han hecho durante muchos años de guerra contra el padrón, ¿no? Cuando ganan una elección, el padrón es impecable. Si pierden una elección, había estado contaminado. Miles de muertos han votado, pero no muestran uno solo que hayan votado, ¿no? Entonces, yo creo que si salimos de esa guerra sucia contra el padrón, van a hacer mucho bien a la democracia y al propio padrón, dejando que una entidad técnica haga una auditoría y diga dónde hay que afinar, qué hay que hacer. Pero eso tiene que ver no solo con el padrón en sí mismo, sino cómo se vincula con el
registro civil. Por eso en la nueva ley se ha creado esta instancia fundamental que es el CERECI, el Servicio de Registro Cívico. Tiene que articularse el registro civil, el registro cívico con el padrón electoral, tiene que dialogar, por supuesto, con el Servicio de Identificación Nacional. Tenemos que avanzar hasta ese hecho, hacia eso que es fundamental en nuestro país, que es garantizar el derecho a la identidad a las personas. A mí me parece un escándalo que cerca de 800.000 compatriotas todavía no tengan un documento de identidad que les permite ejercer sus derechos, entre ellos sus derechos políticos. Eso es un escándalo. Entonces creo que ese es un tema que hay que verlo desde esa óptica. Garantizamos el derecho a la identidad de la ciudadanía, saneamos todos nuestros sistemas de identificación y de registro y avanzamos en una depuración permanente del padrón para tratar de tener el mejor padrón posible en cada proceso electoral. Ese es un tema. El otro tiene que ver efectivamente con el sistema informático. Yo no tengo ningún dato, Jimena, no sé si tú tienes, de que haya problemas con el sistema informático. Creo que te estás confundiendo con el sistema de totalización de votos, que es distinto. Tendrás que evaluar tu información, que efectivamente ha fallado el 2014 cuando los tribunales anunciaron que iban a dar resultados la noche del 12 de octubre y al día siguiente al 90%. Les falló eso porque era una cosa que no podían cumplir. Pero en principio no ha habido ningún problema en términos de la posibilidad de manipular el sistema informático como tal. Entonces no sembremos dudas que van a distorsionar este necesario recambio institucional y esta necesaria fortaleza que requiere el Tribunal Electoral, porque no estamos haciendo ningún bien. Creo que si encaramos estos dos temas de una manera técnica, sin meter las manos y las dudas en función a nuestras necesidades políticas o partidarias de coyuntura, le vamos a hacer muy bien este proceso. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Estamos hablando de la crisis del Tribunal Supremo Electoral.